Saludos, buenos días, bienvenido al Magazín de Amigos. Programación de Radio Solidaria que comienza ahora mismo a las 9:27. Es una hora menos en las Islas Canarias. Lunes 17 de marzo. Sobrepasando ya el ecuador de este mes de marzo con 31 días. Este mes que inició un sábado y se va a despedir un lunes. Quedan unas semanitas todavía, pero entramos en el tercer lunes del mes de marzo. Con este quedarían dos más, lunes 24 y el ya mencionado lunes 31. Estás en el Magazín de Amigos, magazine que nos llevará hasta las 2. Contigo, José Mederos. Mañana de lunes, lluviosa y además con frío. Se han juntado los dos. Va a ser una semana de mucha lluvia. Prepárate. Hemos tenido un fin de semana donde el buen tiempo ha estado con nosotros en algunos puntos del país. No hemos tenido exceso de lluvia. Pero ha sido acabar el fin de semana y las lluvias nos acompañan de nuevo. Si vas a coger tu vehículo, precaución en carreteras. Toca abrigarse y mucho. Una nueva borrasca que va a estar en la península en los próximos días. Escucharemos a nuestros compañeros del tiempo.es. Nos informarán de cómo está la situación en las carreteras y de la previsión del tiempo para este inicio de semana. Ya te adelanto, lluvia y frío. Todos los que nos estéis escuchando en esta mañana, buenos días. Nos estás escuchando a través de la página web, buenos días. Nos escuchas a través de la aplicación RTV Solidaria, buenos días también. Nos escuchas a través de tu radio, en casa, en tu trabajo o en el coche, buenos días. Acompáñanos en esta mañana. En unos minutos recibimos a Jessica Juez. Antes, gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Según 1 Corintios capítulo 12, el Espíritu Santo da a todos los hombres como Él quiso. Es el Espíritu de Dios quien se manifiesta a sí mismo en los dones del Espíritu para que podamos ministrar. Es Dios quien nos llama. Es Dios quien nos coloca en el ministerio. No es algo que escogemos. Bienvenido a Gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. El apóstol Pablo, antes de su conversión, fue un implacable perseguidor de los cristianos. Sin embargo, Dios en su gracia lo salvó y transformó radicalmente, llamándolo a servir a la iglesia, enfrentando con valentía todo tipo de oposición. Pero ¿qué nos enseñan las Escrituras acerca de la oposición que Pablo tuvo que enfrentar? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca del llamamiento de Pablo y su rol como apóstol y defensor del Evangelio en la serie Completos en Cristo, en gracia a vosotros. Quiero pedirle que abra su Biblia en el primer capítulo de Colosenses. Este pequeño libro no es muy largo, solo tiene 4 capítulos. Fue una carta escrita por el apóstol Pablo, quien escribió 13 de los libros del Nuevo Testamento. Fue escrito a un grupo de creyentes en una ciudad llamada Colosas. No una ciudad de importancia tremenda, no obstante una ciudad de algo de importancia, y en esa ciudad en particular se fundó una pequeña iglesia. El hombre responsable fue un hombre llamado Epafras, y aparentemente él fue el pastor inicial de esa congregación pequeña en esa ciudad, una ciudad que estuvo en un trío de ciudades, incluyendo la Odisea, Hierápolis, como también Colosas en el Valle Lico. El apóstol Pablo está escribiéndoles porque están atravesando algunos problemas. La iglesia está siendo confrontada con algunas personas que están enseñando doctrina falsa acerca de la persona del Señor Jesucristo, y es muy importante que el apóstol Pablo escriba esta carta para corregirlos. Pablo acaba de terminar, conforme llegamos al versículo 23, él acaba de terminar una afirmación poderosa acerca de la persona y obra del Señor Jesucristo. Realmente es una refutación de los falsos maestros que estaban negando la deidad de Cristo, esto es, negando que Él era Dios, negando su poder para salvar. Ellos habían dicho que Cristo no era Dios, que simplemente era uno de muchos espíritus, igual a muchos otros espíritus, y que solo Él no podía reconciliar al hombre con Dios.
Solo Él no podía llevar a los hombres a la comunión con Dios, y Pablo niega eso. Pablo dice Cristo es mayor y está mucho más allá de cualquier otro ser creado. Él no es solo como cualquiera de los otros espíritus u otros ángeles u otros seres. Del versículo 15 del capítulo 1 hasta el versículo 19 del capítulo 1 es una afirmación acerca de quién es Jesucristo. Él dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación o el protótocos, el primordial de todos. Porque por Él fueron todas las cosas creadas en los cielos y en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos o dominios o principados o potestades. Y claro que todas esas son designaciones de ángeles y diferentes rangos de ángeles. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él es el principio o el protótocos de los muertos, el primordial que fue resucitado, para que en todas las cosas Él tenga la preeminencia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud de la deidad. Ahora, ya hay una gran afirmación acerca del hecho de que Jesucristo es Dios, de que Él es único, de que Él es, de manera singular, aquel a quien Dios ha ordenado para que gobierne el mundo y gobierne la iglesia y gobierne el universo. En segundo lugar, los herejes habían negado el poder de Jesucristo para salvar a los hombres. Y en el capítulo 1, versículos 20 al 23, Pablo dice que Cristo puede reconciliar a los hombres con Dios. En el versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y entonces, en esta afirmación del versículo 15 al 23, Pablo está finalizando en términos simples la verdad acerca de Cristo. Él es Dios y Él tiene la capacidad de salvar. Esa es verdad grandiosa. Ahora observe que en el versículo 23 él termina con la palabra ministro. Pablo ha dicho que con respecto a esta verdad acerca de Cristo, de la cual él acaba de hablar, él fue hecho un ministro. El término ministro, entonces, da lugar a los pensamientos de Pablo para la siguiente sección, porque en los versículos 24 al 29 él describe su ministerio. Él dice, yo fui hecho un ministerio, y después él entra en una descripción de lo que ese ministerio involucra, y que es un ministerio para proclamar al Señor Jesucristo. Frecuentemente, en las cartas de Pablo, y estoy seguro que usted lo ha visto de vez en cuando conforme lo hemos hecho en nuestros estudios, frecuentemente en sus cartas se detiene para explicar su ministerio. Frecuentemente Pablo dice, soy un apóstol, hago esto de esta manera, así es como opero, así es como funciono, y él vuelve a presentar un punto muy muy fuerte y una y otra vez del estilo y tipo y enfoque de su ministerio. Lo hace por muchas razones. Lo hace por una razón y es defender su derecho de hablar por Dios. Él dice de vez en cuando, soy un enviado de Dios. Al final del versículo 23, él dice, fui hecho ministro. Yo no escogí esto, yo fui hecho ministro. Y esto debe darle algo de credibilidad, algo de influencia al hablarles a ellos. Él lo dice entonces para defender su derecho de hablar por Dios o establecer su autoridad. Él también lo dice para expresar la maravilla que él tiene en su mente de que Dios lo llamó. Él reitera continuamente la verdad de su ministerio porque es algo tan emocionante para él. Es más que tan solo una defensa, también es algo que es emocionante para él. Y él quiere que la gente lo oiga. No como un maestro autoestilizado, autodesignado, sin credenciales, como muchos de los que existían en el mundo, sino que él quiere que lo oigan como el vocero de Dios. Y entonces él repetidamente acredita su ministerio. Ahora recuerde que en la ciudad de Colosas, a la cual la carta fue escrita, hubieron falsos maestros atacando el Evangelio. Estaban atacando la verdad de Cristo. Y Pablo regresa contra esas personas y lo defiende. Y entonces él siente que debe acreditar su ministerio. Él debe afirmar su derecho de ser creído. Él debe decir, esto es lo que soy y esto es a lo que Dios me ha llamado a hacer. Oigan lo que digo. Él quiere que escuchen con confianza y entonces es importante para él hacer eso. En el capítulo 1, versículo 1, él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y esa es una afirmación de que él es uno enviado de Dios. Y aquí él añade más fuerza a eso al detallar cuidadosamente sus ministerios para que entiendan por qué escribe como él escribe y así puedan estar más abiertos a creer lo que él dice. Ahora, conforme comienzo a ver este pasaje, en cierta manera me enfoqué en la afirmación al final del versículo 27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y pensé, bueno, voy a construir el sermón en torno a ese tema. Y entonces tenía eso en mi mente y comencé a estudiar. Y varias horas de estudio pasaron y me di cuenta de que realmente ese no es el tema de lo que él está diciendo. Ese es un tema
en lo que dice, pero no es el tema. El tema que él tiene en mente a lo largo de estos versículos simplemente es presentar una mirada detallada de su ministerio. Y lo que aprendí de este pasaje me pareció tan emocionante, porque realmente usted tiene aquí 8 aspectos diferentes del ministerio del siervo de Dios. 8 aspectos diferentes que deben caracterizar la vida de cualquier persona que sirve al Señor Jesucristo, cualquier persona que es llamada a enseñar o predicar o ministrar dentro del marco del cristianismo. Hay 8. Y cuando terminemos, tendrá un patrón hermoso del ministerio como Pablo lo ve. Es una porción tremenda de las Escrituras porque esto es lo que él hace cuidadosamente en estos versículos. Ahora, para comenzar, punto número 1, la fuente del ministerio. Conforme Pablo ve su ministerio, él quiere hablar de la fuente de él. Y usted lo ve en el versículo 23, cerrando la última porción, en el versículo 25 también. Observe al final del versículo 23 esa afirmación, del cual yo, Pablo, y lo cual en referencia al Evangelio, ya atrás a la mitad del versículo, el Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La palabra ministro no es un término elevado, es un término muy, muy bajo. Es la palabra diáconos, la cual significa siervo. Fui hecho un siervo. Ahora, ¿cómo es que Pablo fue hecho ministro? ¿Cómo es que él fue hecho un siervo? Regrese al capítulo 26 de Hechos y quiero mostrarle algo. Ahora, recuerde que Pablo nunca dijo ser un apóstol autoestilizado. Pablo nunca dijo haber descubierto un día su llamado, sentado ahí en su escritorio, pensando, bueno, podría ser un químico, o podría crear caballos, o podría ser un granjero, o podría construir edificios, o podría ser un ministro. Ahora, evaluemos las ventajas y desventajas y demás, veamos si me vuelvo un químico, siempre está el peligro que podría hacer que explotara si fuera un creador de caballos, siempre está el peligro de que mis caballos no salieran muy bien y demás. Él no lo hizo así, él de hecho había decidido lo que él quería hacer en su vida, y eso es que quería matar cristianos, y entonces buscó hacer eso, y a donde quiera que iba, él estaba respirando amenazas y estaba matando a cristianos. Y un día iba camino a Damasco, haciendo lo que él normalmente hacía, simplemente se levantó en la mañana, de 8 a 5 de la tarde, matando cristianos, y él iba camino a Damasco, y a la mitad del viaje, conforme se acercaba a la ciudad, él fue cegado por una luz del cielo, Dios lo arrojó al piso, comió polvo, se despertó en su ceguera y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor dijo, vas a ser un apóstol a los gentiles. Ahora eso no es hacer lo que quieres hacer en tu carrera. Ahora observe Hechos 26:13. A mediodía, oh rey, y aquí él está diciéndole a Agripa cómo todo esto sucedió. Él está dando su testimonio personal. A mediodía, oh rey, iba camino a Damasco, vi una luz del cielo que era más brillante que el cielo, rodeándome y con todos los que venían conmigo, y después caímos a la tierra. Todo el grupo cayó, y oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es patear contra el aguijón. Cuando ellos solían tener un buey trabajando en un campo para mantener al buey en la dirección correcta y no pateara, colocaban algo así como espuelas en los tobillos, en la parte de abajo de las patas del buey. Y si el buey pateaba, era malo para él, entonces el buey aprendía y no pateaba. Y el Señor le dice, es difícil que tú pelees contra esto, que me resistas, que patees en contra de mí. Y yo dije, ¿quién eres, Señor? Él reconoció que era el Señor, quiso un título más específico. Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte de pie, porque te ha aparecido con este propósito. Ahora, observe esta siguiente palabra, para hacerte ministro. Ahora, Pablo no escogió ser un ministro, él fue hecho un ministro y un testigo de las cosas que has visto, aquellas cosas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, a los gentiles a quien ahora te envío. Pablo, te he escogido para ir a los gentiles y ahora has sido hecho un ministro. Y quiero decirles algo, esa es una afirmación bastante fuerte y me puedo identificar con eso, como ustedes saben. Eso es exactamente lo que el Señor me hizo. Me sacó de un auto que iba a 120 kilómetros por hora y me resbalé por todos lados. Desperté cuando todo se había acabado y habló a mi corazón y dijo, MacArthur, ahora estás en el ministerio. Y yo dije, muy bien, lo que tú digas. Tú vas a pelear así, entonces renuncio. Y eso es precisamente lo que pasó. Estuve 3 meses en cama para que esa decisión fuera asimilada por mi corazón. El Señor hace ministros, sus ministros son aquellos que son llamados.
Él lo ha hecho a lo largo del Antiguo Testamento, la historia de los profetas. Usted no tiene a profetas autoestilizados, autodesignados, son llamados por Dios. Ahora, Pablo vuelve a hacer esto claro una y otra vez en su ministerio, y en el capítulo 15 de Romanos, en el versículo 15, no obstante, hermanos, Romanos 15:15, escrito con mayor atrevimiento para recordarles, debido a la gracia que me es dada por Dios, para que sea el ministro de Jesucristo a los gentiles. La razón por la que soy tan atrevido al escribirle a ustedes gentiles es porque el Señor me ha hecho un siervo a ustedes gentiles. Únicamente estoy cumpliendo con mi ministerio. Únicamente estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 4, volvemos a leer. Y tal confianza tenemos mediante Cristo hacia Dios, no porque seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. No que tengo confianza en mí mismo, dice él. En otras palabras, mi confianza viene porque mi suficiencia viene de Dios. Eso es lo que él está diciendo. Dios me ha llamado a esto y Dios me ha equipado para esto. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en quien el Dios de este siglo ha cegado las mentes de los que no creen para que no les resplandezca la luz del Evangelio glorioso de Cristo, quien es la imagen de Dios, para que no les brille. El Dios de este siglo es Satanás. Él cegó los ojos de los hombres, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como vuestros siervos debido a Jesús. Es Jesús quien me hizo su siervo. Es Jesús quien me metió en esto. Observa el capítulo 5 de 2 Corintios, versículo 18. Y todas las cosas son de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si yo predico que un hombre puede reconciliarse con Dios, es porque Dios me ha dado ese ministerio. Y yo diría esto: usted no escoge el ministerio que Dios desea para usted. Dios lo escoge. O usted es obediente o desobediente. En 1 Timoteo encontramos en el capítulo 1, versículo 12, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me fortaleció, escuche, teniéndome por fiel, colocándome en el ministerio. Pablo dice, estoy aquí porque Él me puso aquí. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se entregó a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Escuche, para esto he sido ordenado predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Ha sido ordenado por Dios. Esto no es algo que yo escogí en base a mis sentimientos. En 2 Timoteo 1:11 dice, para lo cual he sido designado predicador y apóstol y maestro de los gentiles, repitiendo los mismos tres términos. Ahora, ¿quién hizo a Pablo un ministro? Dios. ¿Quién es entonces la fuente del ministerio? Dios. Sean cuales sean los dones que usted ha recibido para operar dentro del cuerpo de Cristo, ¿quién le dio a usted esos dones? Según 1 Corintios capítulo 12, el Espíritu Santo da a todos los hombres como Él quiso. Es el Espíritu de Dios quien se manifiesta a sí mismo en los dones del Espíritu para que podamos ministrar. Es Dios quien nos llama. Es Dios quien nos coloca en el ministerio. No es algo que escogemos. Observe de nuevo. En Colosenses capítulo 1, versículo 25 dice, de la cual fui hecho ministro. Aquí está de nuevo. De lo cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Observe esto. Fui hecho ministro según la administración de Dios que me ha sido dada. Deténgase ahí. La palabra administración, oikanamios, noikos es ley o gobierno, oikas es casa, significa gobernar una casa, significa ser un administrador de las posesiones de alguien más, significa gobernar en nombre del dueño, se refiere a alguien a quien se le ha dado gran responsabilidad. Dios es dueño de su iglesia, es su casa, su templo, y Dios dice, quiero designarte para que gobiernes en mi nombre, a mi iglesia. Sugiere que se le ha dado un gran patrimonio que administrar, esto es la palabra, lo hace, para lo cual he sido hecho siervo según la administración. O si usted quiere una buena palabra para esto, según la responsabilidad dada por Dios, o si quiere otra manera de decirlo, la responsabilidad dada por Dios que yo recibí. Es una responsabilidad divina, Pablo dice. Es el plan de Dios, es la iglesia de Dios, es el evangelio de Dios, es el Cristo de Dios, es el mensaje de Dios, es la verdad de Dios, es la palabra de Dios. Y él dice, mira Pablo, quiero que la administres. Estoy en el ministerio porque Dios me ha colocado ahí, soy un administrador. ¿Se acuerda de nuestro estudio de 1 Corintios capítulo 4, no es cierto? De hace unas cuantas semanas atrás. Así pues, ténganos los hombres como los servidores de Cristo, Pablo dice, administradores de los misterios de Dios.
Soy un administrador. Un administrador no es dueño de nada. Él administra algo para alguien más. El dueño de la casa tenía un administrador en esos días que administraba su casa entera. Y así era cuando usted tenía un patrimonio grande y entonces así el dueño podía ir a donde él quisiera ir. El administrador se encargaba de todo, empleo, sueldos, cuidar de la provisión en la casa, asegurarse de que todo se hacía, una responsabilidad muy grande. Entonces él dice, pero es necesario, 1 Corintios 4:2, que los administradores sean hallados, ¿qué? Fieles. Simplemente cumple con la tarea. Entonces Pablo dice, Dios me ha dado una tarea, Dios me ha dado una responsabilidad divina y tengo la obligación de cumplirla. Dios es la fuente de mi ministerio. 1 Corintios 9:16, porque aunque predique el Evangelio, no tengo nada de qué enorgullecerme, no tengo nada de qué jactarme, causarme que me gloríe, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predicar el Evangelio. Pablo dice, miren, no se me acerquen y digan, oh, Pablo, eres un ministro. Oh, Pablo, qué humano tan maravilloso, tan abnegado eres. Él le va a decir a usted, mira, yo iba camino a Damasco, haciendo lo que yo quería hacer, y me metieron en esto. No me des palmadas en la espalda, yo no lo pedí, y ahora es una situación en la que si no lo cumplo, estoy en muchos problemas. Entonces no me des palmadas en la espalda, no tuve nada que ver con eso. Probablemente mucha más responsabilidad de la que yo quisiera tener. Él dice en el versículo 17, si lo hago con disposición, entonces tendré una recompensa, pero es contra mi voluntad. Estrictamente es una responsabilidad que se me ha encomendado. Eso es todo. Es algo que se me dio y no lo pedí, pero estoy en muchos problemas y no lo cumplo, así que no me des palmadas en la espalda. Ora por mí. En Gálatas, capítulo 2, versículo 7, Pablo dice, por el contrario, cuando ellos vieron que el evangelio de la incircuncisión, el evangelio que va a los gentiles, me fue encomendado, vamos a detenernos ahí. Eso es todo lo que queremos, esa frase. Él dice, el evangelio a los gentiles me fue encomendado. Yo no tuve alternativa. En Efesios, capítulo 3, él dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros gentiles, si habéis oído de la administración o si habéis oído de la responsabilidad que Dios me ha dado, como por revelación Él me dio a conocer el misterio. Y después Él dijo en el versículo 7, de lo cual fui hecho ministro por su gracia. En otras palabras, deben saber que Dios me ha llamado y Dios me ha hecho un prisionero de Cristo. Estoy encadenado a Cristo, no puedo soltarme. Tengo esta responsabilidad tremenda de revelar la verdad que Dios me da, de administrar los misterios. Esas son las verdades de la palabra de Dios. Fui hecho un ministro. Dios nos ha llamado a una responsabilidad tremenda. Y esa es la razón por la que, sin importar quién sea usted como cristiano, el Espíritu de Dios le ha dado a usted ciertos dones. Y si Él le ha dado a usted esos dones, Él lo ha llamado a ministrar esos dones y necesita hacer eso. Es una responsabilidad seria. Si usted posee un don del Espíritu, entonces usted posee algo que le pertenece a Dios. Y usted debe ministrar eso. Usted debe administrarlo a aquellos que están en necesidad de ello. 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, esto es todos nosotros, adminístrenlo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo cristiano ha recibido dones espirituales. Todo cristiano ha recibido dones. Si usted los tiene, entonces ministrelos. Como buen administrador, como un administrador, usted tiene ese don. No es de usted. Usted lo va a usar y administrarlo para la gloria de Dios. Si usted tiene un don de habla, entonces hable conforme a las palabras de Dios. Si usted tiene un don de servicio, entonces sirva conforme a la capacidad que Dios da, para que Dios sea glorificado. La fuente de todo el ministerio es Dios. Nosotros no escogemos eso. Y entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que usted más vale que examine su propio corazón para ver a qué lo ha llamado Dios a hacer. Más vale que usted examine su propio corazón para ver cuáles son sus dones espirituales. Hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Diferencias de administración, pero el mismo Señor. Diversidades de operaciones, pero es el mismo Dios haciéndolo todo. Hay dones diferentes aquí, cada uno de ustedes es diferente, pero a usted se le ha dado una administración y es de Dios, y Él es la fuente de ese llamado y la fuente de ese don, y más vale que usted use eso, porque usted es un administrador de eso. Algún día, cuando usted enfrente a Jesucristo, el registro de su administración va a ser, ¿qué hizo usted con los dones que le fueron dados? Va a ser como el siervo que los sepultó en el piso, en el suelo, y va a decir, sabía que eras difícil de enfrentar y entonces simplemente lo sepulté y me aferré a él. ¿O va usted a ser aquel que multiplicó la administración? Entonces, en cualquier ministerio, sea cual sea, Dios nos llama, Dios nos equipa, Dios nos designa. Quizás no tan dramáticamente como la experiencia en el camino a Damasco que Pablo tuvo, pero es igual de verdadera. Entonces, la fuente del ministerio es Dios. Él dice, fui hecho ministro, versículo 23. Versículo 25, fui hecho ministro según una responsabilidad dada por Dios. En segundo lugar,
Y esto realmente es grandioso. Él no solo habla de la fuente del ministerio, sino del espíritu del ministerio. Conforme servimos al Señor Jesucristo, reconociendo que Dios nos ha llamado, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser el espíritu en el que servimos? Versículo 24, escuche esto. Simplemente voy a leer una frase. Ahora me gozo. ¿Cuál es el espíritu del ministerio? Gozo. Una palabra con 4 letras. Gozo. El espíritu del ministerio es gozo. Sea cual sea nuestro ministerio, vamos a disfrutarlo. Creo que hay una realidad triste que muchos cristianos que ministran no tienen la actitud correcta. ¿Sabe eso? Simplemente no hay suficientes cristianos gozosos. Simplemente no hay suficientes cristianos felices. Es como la pequeña niña que vio a la mula y dijo con tristeza, ella debe ser una cristiana maravillosa. ¿Sabe una cosa? Hay muchas personas a quienes se les ha dado una responsabilidad tremenda por parte de Dios, pero están cumpliéndola quejándose. Digo, ¿qué hace? Oh, estoy sirviendo al Señor. Usted sabe, simplemente es agonizante. ¿Dónde está el gozo? Es una realidad triste que muchos pastores han perdido el gozo del ministerio. No tienen la actitud correcta. Son como Jonás, ¿verdad? Aun cuando va bien, titubean, están enojados, están resentidos, están amargados. Dice usted, sí, pero es difícil el ministerio. Es difícil tener gozo. Oh, piensa en esto. Si usted llega a pensar que es difícil su ministerio y no puede encontrar gozo, escuche estas palabras. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que fue puesto delante de él, ¿qué? Soportó la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Por qué lo hizo? Por el gozo que fue puesto delante de él. Jesús nunca perdió el gozo de lo que estaba haciendo. Nunca, nunca. ¿Por qué debe perderlo usted? Usted no ha sufrido hasta la sangre, aún él dice, o no han muerto en su servicio. Con frecuencia usted habla con alguien, inclusive con otro pastor, que le va a decir, oh, he perdido el gozo del ministerio. ¿Sabe lo que eso significa? Eso para mí no significa que tienen circunstancias malas. Eso significa que su relación con el Señor está mal. ¿Se da cuenta? Porque usted no pierde el gozo, a menos de que pierda al Señor. Y si usted pierde al Señor, ¿tengo que rehacer mi teología? ¿Se da cuenta? Hay gozo en el ministerio. ¿O es fácil desanimarse con las circunstancias? Pablo lo vivió. Él dijo, tengo tristeza continua y pesadumbre de corazón con respecto a mi pueblo Israel, pero él nunca perdió el gozo interno. Hablamos de esto. El elemento de gozo personal fue el espíritu de su ministerio. A donde quiera que él fue, él se estaba regocijando. Se da cuenta de que cuando él escribió a los filipenses, él estaba regocijándose y estaba en la cárcel. Y le he contado de esa cárcel. Era un agujero en el suelo, la prisión en donde simplemente dejaban caer a los prisioneros en ese lugar. Y después, cuando habían metido a 40, abrían el desagüe, y el desagüe pasaba por todos ellos, y dejaban que se secara, y después comenzaban con otros 40. Y ahí estaba él cuando él escribió, estad siempre gozosos. Otra vez digo, regocijaos. Alguien probablemente estaba sentando ahí diciendo, este hombre está loco. ¿Por qué está tan feliz? No tenía nada que ver con las circunstancias. Él tenía una relación con el Dios vivo que era perpendicular y trascendía más allá de todas las circunstancias. El pastor John MacArthur nos enseñó sobre la fidelidad de Pablo, para con ello cumplir con las responsabilidades que Dios le había asignado como apóstol, aun en medio de todo tipo de oposición. Nos encontramos en la serie titulada Completos en Cristo, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Nuestra suficiencia en Cristo, en donde el pastor John MacArthur analiza las principales causas por las que los cristianos han sustituido los recursos espirituales que obtienen en Cristo, y nos exhorta a evitar a cometer el mismo error. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie completos en Cristo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español y los sermones que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha,
sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en España, escríbanos a Gracia a Vosotros, apartado de correo número 40, código postal 41806, Umbrete, Sevilla, España, o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico: europa@gracia.org. Esto ha sido todo por hoy y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en Gracia a Vosotros. Radio Solidaria, una radio comprometida. Queridas amigas y hermanas en Cristo Jesús, tenemos el gozo de invitarte a participar en nuestro encuentro de Esther con el lema Gozosas. Tendrá lugar, Dios mediante, los días 4, 5 y 6 de abril en el Hotel Montes de Toledo, en Los Llévenes, Toledo. Anhelamos la abundante gracia de Dios para ver sanidad emocional y física, liberación de ataduras y un crecimiento espiritual, además de disfrutar de la hermosa convivencia entre las siervas del Señor. Te rogamos que invites a tus amigas y familiares para que también puedan recibir esta especial bendición. Con mucho entusiasmo esperamos estar con vosotras en este retiro. El coste es de 100 euros más transporte. Para más información puedes consultar en tu iglesia Cuerpo de Cristo más cercana. También puedes llamar al 659-041455, 659-041455, o puedes también recibir información o leer más información sobre este retiro en www.retiroscristianos.com. ¿Aún no tienes la app de Radio Solidaria? Encuéntrala gratuitamente para Apple y Android. Descubre las pisadas del Maestro en Tierra Santa y embárcate en una peregrinación inolvidable por Israel, viviendo una experiencia espiritual que transformará tu vida. Del 11 al 17 de agosto, con una combinación de estudio, oración e inspiración, sigue los pasos de aquel quien habita toda la plenitud de Dios. Explora lugares cargados de historia y significado con un itinerario totalmente renovado y la incorporación de nuevos destinos imperdibles, y sumérgete en la esencia de la historia de Jesús. Con Sefarat Israel disfruta de hoteles 4 estrellas, pensión completa, seguro de viaje y equipaje, recorridos en autocar con guía de habla hispana y guía espiritual, entradas a los sitios de interés y mucho más. Haz tu reserva, llama al 637-1341-82, 637-1341-82, o contáctanos a info@sefaratisrael.com y sé parte de esta experiencia transformadora. Contratar o comprar en empresas solidarias ayuda a personas que salen de la marginación. Los beneficios de estas empresas solidarias se invierten en restaurar vidas. ¿Necesita hacer algún traslado, porte o mudanza? No tome una decisión precipitada. Llámenos y compare presupuestos. Hacemos todo tipo de servicios de transporte y mudanza. remar.org 902 444 117. Llena los pulmones, tus músculos se relajan, los párpados te pesan, nada importa a tu alrededor, te olvidas por completo de tu vida. Y lo que es peor, de la de los demás. Conducir bajo los efectos del cannabis es conducir sedado. Espabila, a tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Cómo conectar con los españoles para hablarles de Jesús? ¿Cómo superar el rechazo o la indiferencia? ¿Cómo encender la pasión por compartir el amor de Dios en nuestro país? Ven a Encendidos, los días 21 al 24 de mayo en la Casa de Ejercicios San José de El Escorial. Con Marc Jove,
presidente del Estudio Bíblico Moody. Talleres prácticos, actividades creativas e innovadoras para evangelizar hoy. Encendidos, un encuentro para pastores, evangelistas y creyentes que sueñan con un avivamiento en España. Más información en encendidos.es. Escúchanos en radiosolidaria.com. Terminado el bloque de publicidad, continuamos con el Magazine de Amigos. Iniciamos la segunda parte del programa. Las 10:02, 9:02 en las Islas Canarias. Se une a la programación Jessica Juez. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Pues bien, de lunes, pero contenta, alegre, descansada, gracias a Dios, y pues preparada para lo que tenemos hoy. Oye, quería comentaros una cosa a todos, ya que estáis aquí todos reunidos y no nos va a oír nadie más. ¿Qué es eso de los nombres que están poniendo a las borrascas? Que nos venimos de Conrad y nos viene Lawrence. O sea, no había nombres más pijos para elegir, ¿vale? En vez de llamarle Conrado y Lorenzo, nada, Lawrence y Conrad. ¿Y qué es eso del tren de borrascas? O sea, más que un tren, esto parece un ave. O sea, uno tras de otro, toda la semana lloviendo, que el otro día estaba escuchando, mira, lo que me pude reír, había un chico que decía, sonaba una voz de mujer, ¿no? Y decía, sí, buenos días, y decía, hola, buenos días, ¿la Virgen de la Cueva? Sí, oye, que se puede meter usted un poco en la cueva, que necesitamos un poco de descanso, que no queremos más lluvias, gracias, que queremos salir el fin de semana. Y digo, aquí esto no es por nada, pero parece que estoy en pleno Bilbao en mis años mozos, cuando era todo invierno y llovía cada 5 minutos. Yo me encuentro en mi salsa, pero tengo que decir que con cada persona que hablo me dice lo mismo. No estamos preparados. Yo no estoy preparado para tanta lluvia. Y digo, uy, qué mal acostumbrados estamos. Y es verdad que señores y señoras del norte ya podrían venir y llevarse alguna nubecilla, que por un día de sol que nos haga tampoco pasa nada, ¿eh? Que hay un sol que no veas y nos estamos comiendo nosotros todas las nubes. Ya no quiero decir Andalucía, que está en alerta amarilla hoy por lluvias. O sea, ¿cuándo se ha visto que en Andalucía tengan que salir con chubasquero? El otro decía un padre, mira, mando a mi hijo a la escuela con chubasquero y no sabe si, como no está nada acostumbrado a usarlo, si se lo tiene que quitar, si se lo tiene que dejar puesto, si tiene que salir con ello o si no. De las lluvias. Mira, este miércoles, o sea, pasado más, es el cumpleaños de mi hijo, el mediano. Y él estaba todo emocionado porque quería invitar a gente a casa y como tenemos un pequeño trozo de patio, decía, bueno, pues montamos juegos fuera. Y yo le he dicho esta mañana, porque se asoma, mira, le veo, os lo prometo, pegado al cristal mirando todo serio y le digo, hijo, ¿qué miras? Me dice, mamá, no deja de llover. Digo, no, es que ahora hay otra borrasca y va a estar lloviendo. Me mira y dice, entonces no vamos a poder hacer juegos en la calle. Digo, como no quieres hacer juegos de agua, digo, me da a mí que no. O sea, ¿qué semanas más extrañas? Llega Lawrence, la Exacto. primera de un tren de borrascas interminable, así titula esta noticia Mario Picazo a través de la página web eltiempo.es. No me digas que no tienes que decir Lawrence como agarrando una taza de té y diciendo Lawrence. Sí. Suena a eso, ¿no? Vale, no soy la única. Pues qué mejor que tomar esa taza de té en casita viendo cómo llueve fuera. Ya, pero ¿cómo va a ser que no? Porque hay que currar y hay que salir, pues o nos tomamos el té desde nuestro trabajo o nada de té. Nada de té. Escucharemos a Mario Picazo al término de la tertulia que ofrecerá Alejandro Salcedo y Carlos Reitz. Eso será a partir de las 12:05, hora menos en las Islas Canarias. Hoy nuestra compañera Jessica terminará la serie de consejos saludables. Una serie que comenzó hace unas semanas atrás, ha presentado la serie sobre beber agua, está terminando la serie sobre el dormir, el descanso. Sí, señor. Hoy es el último tip que os doy para dormir, que lo vamos a titular dormitorio. Va a ser tu unidad de almacenamiento
o tu refugio para dormir, porque es que a veces tendemos a usar la habitación de todo menos de habitación. Ya la semana que viene, si Dios quiere, después de todos estos consejos que ya hemos hablado para la hora de dormir, vamos a empezar, como hemos dicho que eran 7 pilares de la salud. Este era el segundo y el tercero es los alimentos. Vamos a ir ya más específicamente con eso. En el devocional, en unos minutos, estará con nosotros Izaskun. No te lo pierdas. Y en la sección musical que te vamos a presentar ahora, una sorpresita. ¡Sorpresa! En breve estamos contigo, no te vayas. Hola amigos, estoy encantada de poder estar una semana más con vosotros y poderos compartir aquello que el Señor pone en mi corazón. Hace tiempo leí un artículo del que me siento bastante identificada, con el que me siento bastante identificada. Y el artículo dice así, ¿no? Dice: Cántico a mi delantal. La campaña por la igualdad de un ayuntamiento de una comunidad española muy conocida y de cuyo nombre no quiero acordarme, como diría el Quijote, ha colocado numerosos carteles
en los que bajo el lema "también es cosa tuya", una especie de travesti con cuerpo de mujer, pero con cabeza de hombre, pasa la aspiradora. La Concejalía de la Mujer de dicho ayuntamiento asegura que el objetivo de la campaña es sensibilizar a los hombres de las tareas del hogar y de la familia, que tiene que trabajar conjuntamente. Sin embargo, el cartel resulta tan ridículo, desagradable y desafortunado que hasta las asociaciones feministas lo han calificado de verdadero atentado contra la igualdad, porque ridiculiza a las mujeres, pero no representan ni a las unas ni a los otros. La noticia no es más que otra gota en la inmensa marea de la demagogia feminista que nos zarandea a diario con su discurso victimista y grandilocuente, apropiándose de palabras como igualdad, género, liberación o derechos. Pero si fuesen de su invención y para su uso exclusivo, como suele suceder, aquellos que vociferan sobre la libertad son los que precisamente los defensores más acérrimos de la imposición de sus ideas, que parecen ser las únicas aceptables, claro, a toda sociedad, aunque para ello tengan que manipularla groseramente, descaradamente, desde la escuela, la televisión, las estructuras del gobierno y ahora desde los carteles que nos asaltan por la calle. A veces este empeño progresista en hacernos tragar las idioteces más absurdas, metiéndonos la cuchara a la fuerza hasta la garganta, acaba provocando náuseas. Los cristianos no podemos afirmar que descuartizar un bebé en el vientre de su madre es un crimen inhumano y sanguinario, pero tenemos que aguantar que nos expliquen cómo educar a nuestras hijas en la promiscuidad y el egoísmo materialista, en la libertad sexual y la realización como mujer, como dicen ellos. No podemos atrevernos a decir que la homosexualidad va en contra de las leyes de la naturaleza, aunque sea evidente o aunque lo diga la misma reina, Pero este grupo de iluminados con el entendimiento oscurecido son los que inculcan obligatoriamente a nuestros hijos que la familia es una agrupación variable de un número indeterminado de individuos o individuas que viven juntos o revueltos hasta que el viento cambie de dirección y en la que, por supuesto, se incluyen las mascotas de hecho o de derecho. Las mujeres cristianas, sin embargo, no podemos afirmar valores como el servicio, la sumisión mutua, la renuncia, la pureza y el honor sin que personas cuyas vidas se caen a pedazos nos miren por encima del hombro, compadeciéndonos, pero tenemos que aguantar que miembros de un ayuntamiento postmoderno como este se den el lujo de dictarnos lo que debemos hacer o no debemos hacer en nuestra propia casa, nosotras y nuestros maridos. Toma ya. ¿Se puede tener el ego más inflado que esta pandilla de arrogantes poseedores de la verdad absoluta que se creen tan sabios en su propia opinión, como dice Proverbios 3:7? Así pues, he decidido que en lugar de enarbolar una bandera o blandir una lanza contra tanta necedad, la mejor manera de afirmar los valores del reino extraterrestre al que pertenezco es dejar que mi delantal hable por mí. Mi delantal es todo un símbolo. Aparte de proteger la ropa y secarme las manos, significa que tengo un gran trabajo que hacer. Un trabajo que, a pesar de lo que digan, no es humillante ni aburrido. Un trabajo maravilloso que nadie puede hacer por mí, ni siquiera una asistenta. Hay que estar muy ciego para no ver que no es lo mismo un hogar que una pensión, una comida precocinada que el olor casi sobrenatural de un guiso reconfortante al volver a casa. Una madre que una limpiadora, unos niños cuidados e instruidos que unos vástagos egoístas e insensibles que tienen la llave
de una casa vacía desde que medían poco más de 1 metro. Mi delantal simboliza el hogar y la familia. Está en mi memoria, ligado a las mujeres sabias que vivieron antes que yo y construyeron un mundo mejor desde su pequeño rincón y desde cuyas cunas cuidaron de sus hijos. Es solo un trozo de tela, pero está entretejido de la dulzura femenina, de un espíritu tranquilo, humilde y alegre que canturrea mientras limpia los churretes a un bebé o cocina para el hombre al que ama. Me hace sonreír cuando encuentro en sus bolsillos una pinza, un pañuelo o un muñequito que me recuerda que estoy trabajando para los hombres y mujeres del futuro, para que sean hombres y mujeres extraordinarios. Como alguien dijo, es como una condecoración de honor y sin decir ni una palabra está afirmando: este es mi sitio, dirigiendo mi casa, amando a mi marido, amando a cada uno de mis niños, enseñándoles a amar, a honrar y a obedecer a Dios con mi ejemplo. Como dice Tito 2:3-5. Ese delantal nos llama suave, tiernamente, a volver a los caminos antiguos, a los caminos bíblicos del orden de las cosas en el hogar. Con el delantal me desafío a mí misma a ponerme también la actitud de humildad. El delantal es un emblema de servicio. Los cristianos no somos masoquistas que queremos ser pisoteados como si fuésemos un felpudo en la puerta. Somos o debiéramos ser imitadores de aquel que vino para ser servido, que no vino para ser servido, sino para servir, y que siendo Rey del universo se agachó para realizar las tareas que nadie quería rebajarse a hacer. Los hijos de este mundo nos miran sin comprender cómo podemos pensar y hacer aquello que el Espíritu Santo nos lleva a hacer. Como decía el apóstol Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Por eso, a esta sociedad que ha decidido dar la espalda a Dios, le suena a chino que unos pocos extraños como nosotros, dispersos aquí y allá, se alegren de poder servir con humildad y con gusto, produciendo con aquello una música cuya belleza se les escapa y cuyo origen no tiene el más mínimo interés de conocer. No soy la cuidadora de mi casa porque no tuve suficiente ambición o educación para llegar a ser algo. No, soy ama de casa porque Dios me ha concedido el infinito honor de ser una esposa y yo me alegro de poder emplear cada capacidad que Él me ha dado en esta gozosa tarea. Mi delantal me recuerda que no quiero estar al lado de las mujeres permanentemente enfadadas, que gritan, que exigen, discuten, rabian por conseguir el poder o la fama, refunfuñan, hieren y nunca sonríen, sino del lado de aquellas que acunan, besan, hornean bizcochos, curan, escuchan, organizan, arrullan, comprenden y esperan en el Señor. Como dice Proverbios 31, 28 y 29, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas ellas. Un beso a todos y hasta la semana que viene. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com.
transforme mi ser, fuego consumidor, pon en mi corazón, ponme cerca, más junto a ti. Ponme cerca de ti, más junto a ti. Tu presencia en mi vida transforme mi ser, fuego consumidor, ponme en mi corazón, ponme cerca, más junto a ti. Ponme cerca de ti, más junto a ti. Tu presencia en mi vida transforme mi ser, fuego consumidor, ponme en mi corazón, ponme cerca, más junto a ti. Ponme cerca, más junto a ti. Buscad a Dios, porque cerca está, en su santuario, su adoración cantar. Buscad a Dios, porque cerca está, en su santuario, su santidad verá. Con sanidad Él vendrá. La unción del Santo, la unción del Santo, la unción que fluye del trono de Dios.
que fluye del trono de Hoy en día es importante estar siempre conectado, por eso, descárgate nuestra aplicación totalmente gratuita, RTV Solidaria, y no te pierdas ninguno de nuestros programas. Solamente busca en tu teléfono RTV Solidaria y tendrás todo a tu alcance de una manera mucho más cómoda y fácil. Todos los días de lunes a viernes sintonice el estudio Vida de la Biblia aquí en Radio Solidaria. De lunes a viernes a las 22 horas. El estudio Vida es un estudio para revelación en un foro de aprendizaje y comentarios de las Santas Escrituras. Todos los días aquí en Radio Solidaria. De lunes a viernes a las 22 horas. Sintonice el estudio Vida de la Biblia. Atención, pregunta, ¿qué sonido sigue a este? Si estás pensando en una colisión, has acertado. Con lluvia pisa el freno con suavidad para evitar el aquaplaning, pon las luces y aumenta la distancia de seguridad. Porque en invierno se conduce de otra manera, adapta tu conducción a la lluvia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Tiempo de los consejos saludables. El espacio lo presenta Jessica Juez cada lunes. Lo puedes escuchar aquí en directo en Amigos, en la programación de Radio Solidaria. Lo puedes escuchar todos los días, de lunes a viernes, incluyendo fines de semana, a través de iVoox y Spotify. En Telegram también te lo vamos a compartir en unos minutos. Jessica, ¿qué consejos saludables has preparado para este día? Pues como ya he comentado antes, vamos a terminar con el tema que estamos tratando, que es el de dormir bien, y son 7 pilares. Ya hemos dicho que hablamos al principio del agua, y este es el segundo pilar, que hemos hablado sobre el descanso, y vamos a cerrar con tu dormitorio. ¿Es un sitio de almacenamiento o es un refugio para dormir? ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando tú entras en tu dormitorio, en tu habitación, debería que parecer un atractivo lugar de descanso y no el armario, como decía mi abuela, de los hermanos Marx. O sea, sé que cabe de todo y donde metes todo lo que pillas. Es verdad que hay muchas personas que utilizan su dormitorio pues para sus proyectos, pues por ejemplo, pues rodean la cama de montones de revistas, objetos de costura, mantas a medio terminar, libros, fotografías, familiares, porque dices, oye, es que tengo que, no sé si eso pasa alguna vez, de tener el proyecto de terminar un álbum de fotos, ahora ya no sé ya si eso siquiera se lleva o es solo de mi época, de tener fotos desperdigadas y decir, vamos a organizar el álbum, vamos a ponerlo por fechas, vamos a ponerlo, y durante semanas tienes la habitación que eso parece el estudio de un fotógrafo, con los álbumes por un lado, con las fotografías por otro. ¿Qué pasa? Que acabas cubriendo otras veces la cama con lo que has recogido para doblar. La típica, dices, bueno, voy a agarrar del colgador ya la ropa, y en vez de doblarla y meterla directamente al armario, a veces va encima de la cama. Mi hijo, por ejemplo, tiene una silla para el escritorio, que más que silla para el escritorio es la silla de la ropa hasta que yo quiera meterla en el armario. Y creo que todos hemos tenido alguna vez alguna silla en la habitación, que es la silla de la pila de ropa, que durante las Navidades además se hace esa broma de la vamos a usar de árbol de Navidad, le vamos a poner una estrellita encima y la pila de ropa que tenemos, pues todos tenemos algo así en la habitación o hemos tenido algo así en la habitación. Parecerá una tontería, pero esta escena que te estoy pintando, que todos hemos tenido alguna vez en algún momento de nuestra vida, es una causa de estrés. ¿Por qué? Porque produce este desorden, un estrés sin darnos cuenta. Y te vas a preguntar por qué de repente cuando entras al dormitorio te pones de mal humor, por qué de repente te estresas. Pues porque aunque tú no te das cuenta, nuestro cuerpo, el Señor lo hizo perfecto,
hizo que nuestro cerebro se diese cuenta de todo, aunque nosotros a veces no caigamos en la cuenta de, oye, pues ¿por qué me pasa esto? Nuestro cuerpo reacciona. ¿Y qué pasa cuando entras a un sitio en el que está desorganizado, desorden? Y además es un desorden que tú tienes que organizar. No es que lo tenga que organizar ni el vecino ni el de al lado. No, lo tienes que organizar tú. Entonces tu cerebro empieza a estresarse. Porque en vez de ver las cosas despejadas, ve trabajo por hacer. Entonces dice, madre mía, menudo estrés viendo todo lo que tengo aquí a mi alrededor, cuando se supone que entrar al dormitorio tendría que ser algo que me traiga paz y descanso. Que sepáis que no solo nos pasa a las mujeres, porque dices, oye, Jessica, es que muchas veces... No, que los hombres son iguales. Es más, algunos hombres transforman su dormitorio en la oficina en su casa. Como no tienen otro sitio, pues o es el salón o la habitación. O si además es un chaval joven o sois recién casados y él es jovencito, en la sala de los videojuegos. O sea, donde tiene su consola y donde se va a dedicar a jugar ahí a los videojuegos en la habitación. Visiblemente en el rincón hay un escritorio para tu ordenador o para tu CPU, montones de recibos, documentos, ropa de él mismo también. Así que no es de extrañar que cuando tú entras en la habitación, tu mente se vea en conflicto, porque empieza a pensar, ¿qué es aquí donde voy a dormir? ¿Dónde trabajo? ¿Dónde juego? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta habitación? Y todo ese estrés acaba llegando a ti precisamente en el momento más inadecuado, haciendo que estés tan sensible que a la mínima gota de que alguien te diga, oye, tú ya ladres como un perro y te quieras tirar al cuello de la persona que te acaba de decir, oye, sin terminar la frase, y al final acabéis los dos en un rifirrafe. Hagamos de nuestro dormitorio un refugio para lo que es, para dormir y para relajarnos. Hay algunas reglas, ¿vale? Nada de tener comida en la habitación. Puedes hacer algo puntual de, oye, vamos a desayunar hoy en la habitación, o por algo, ¿no? Algo especial, vamos a cenar, pero que no sea algo normal, sino que sea una regla puntual, ¿no? Porque hoy es un día especial, o por que estoy enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de luces. Nada de ordenadores, luces llamativas, sobre todo lo digo porque ahora como todo tiene luz, fíjate, yo tengo un cable para cargar teléfonos o para cargar tus tablets o lo que sea, que tiene un aro de luz alrededor. Me pongo de los nervios. Mi marido ya se ríe tanto porque digo, yo no puedo. O sea, entras a la habitación y parece que tengo luces de neón en la habitación y son los cables que emiten luz. Bueno, pues les he puesto celo a los cables alrededor para que no se vea la luz, porque ahora vienen cables con luz alrededor para que si por la noche necesitas poner algo o lo puedas ver con facilidad. Yo me pongo de los nervios o acabo poniendo un trapo encima y ahora lo que acabo haciendo es los acabo encintando para que no se vea la luz o se vea lo menos posible, porque entras a la habitación de noche y no te hace falta encender una lamparita porque tenemos luces por todos los lados. Entonces, claro, dices, tienes la habitación que parece una discoteca a las 3 de la mañana con las luces que tienes. Que si el reloj que tienes alumbra más que el sol de media mañana. Que dices, madre mía, el reloj al final tengo que darle la vuelta porque con la luz que tiene me da en la cara. El televisor, que tienen esas lucecitas. A ver, nada de estudio. Ningún proyecto de costura, ningún montón de ropa lavada esperando a ser doblada y guardada, ningún montón de cosas que has amontonado allí, ¿no? Pues cuando al final dices, es que esa habitación es el trastero. Porque tu habitación al final acabas diciendo, pues no lo voy a tener en las zonas visibles, porque a veces viene gente a casa y por no andar moviéndolo a todo correr, la habitación es el trastero. Voy metiéndolo todo ahí porque sé que en mi habitación no van a entrar. Hay que saber que cuando tú vas a la habitación y quieres leer, quieres ver la tele, quieres escuchar una prédica, necesitas que haya un sitio apacible, un sitio donde tanto tu cónyuge como tú, cuando vayáis a entrar, te dé, vamos a decir, somnolencia mental. O sea, te den ganas de descansar, de dormir, de decir, oh my God, qué a gustito estoy aquí. Es entrar en mi habitación y es el oasis de toda la casa, de todo el griterío, de toda la movida. Tiene que ser mi habitación. ¿Por qué? ¿Para qué es la habitación? Para dormir. Si no, se llamaría sala, o se llamaría cocina, o se llamaría, no sé, pero no se llamaría dormitorio, se llamaría de otra forma. Nuestra cama debería ser más cómoda que el sofá.
Y a este punto voy a ir porque el otro día estuve viendo un vídeo de un chico que estaba reformando su casa y había comprado muebles nuevos. A mí me encantan mucho los vídeos estos de reformas. Y él decía, tengo un sofá tan cómodo, he comprado un sofá tan cómodo que me entran ganas de dormir aquí. Es que es mejor que mi cama. Y yo pensé, mal, porque la sala es un sitio para estar para descansar y así, pero la cama tendría que ser cómoda. Tendrías que decir, oye, el sofá es comodísimo, pero como mi cama, ningún lado. Que cuando vayas a cualquier sitio digas, ay, cómo echo de menos mi cama. Si eres como yo, dirás, ay, cómo echo de menos mi cama y mi almohada. O sea, que sea tan cómoda y adecuado a ti, a tus necesidades, que te entren ganas de irte a dormir tranquilamente. Después de todo, hay que decir que es que no pasas 8 horas en el sofá de casa. Donde pasas, o deberías de pasar 8 horas, es en la cama durmiendo, no en el sofá. Así que eso tiene que ser cómodo y que el colchón que tienes sea una de las mejores inversiones que tú puedes hacer, porque al final la salud que te transmite el colchón y el placer y el disfrute de tumbarte y decir, no me levanto con el cuello como si hubiese estado picando en la mina durante toda la noche, eso es un placer, de verdad. Lo mismo se aplica para nuestra almohada. O sea, lo que te quiero decir es que hay que tratar estas dos cosas como una fuente secreta de felicidad que va a anticipar tu día, ¿vale? O sea, que digas, me voy a meter a la cama y de verdad que se puede descansar, que no es ni muy duro ni muy blando y la almohada no es ni muy alta ni muy baja, ni muy dura ni muy blanda. Justo lo que yo necesito y lo que el cuerpo necesita. Al final, yo conozco a mucha gente, ¿no? Que dice, es que a mí, por ejemplo, me gustan los colchones muy blanditos. Si tú descansas bien en ese colchón, oye, no hay problema. Pero lo suyo es que sea algo equilibrado, que no sea ni muy blando, que te tumbes en la cama como en los dibujos animados y te dé la sensación de que el colchón te va a absorber y no vas a salir de ahí, ni tampoco que te tires a la cama y retumbes, ¿vale? Como si te hubieses tirado encima de una piedra. Ni una cosa ni otro. Cuando compres un colchón, no te limites a probarlo tumbándote de espaldas. Y aquí te voy a dar tips, yo como si fuese tu cajera de confianza. No te tires para probar el colchón directamente de espaldas, ¿vale? Túmbate también de lado y túmbate boca abajo para probar el colchón. Tumbado de espaldas puedes deslizar tu mano con la palma hacia abajo entre el colchón y la parte baja de tu espalda. Si puedes meter tu mano entre tu espalda y el colchón, es que ese colchón es demasiado duro. Si mientras estás tumbado boca arriba sobre la cama, la base de tu espina dorsal está por debajo de tus talones, el colchón es demasiado blando. Si tu almohada es muy dura o demasiado blanda, demasiado larga o demasiado corta, la calidad de sueño también sufre. Elige una almohada adecuada para ti. Una almohada, además, debería ser lo bastante blanda para adecuarse a tu contorno de la cabeza y del cuello, pero también lo bastante gruesa para mantener tu cabeza y cuello en una posición neutral. O sea, que no estés ni tocando tu hombro, ni casi tocando el otro hombro contrario, ¿vale? O sea, que haya algo equilibrado. Luego, cada uno tenemos nuestros gustos. A mí, por ejemplo, no me gustan las almohadas muy blandas, me ponen de los nervios. Y las almohadas muy finitas tampoco, me acaba doliendo todo el cuerpo. O sea, a mí me gusta que tengan un pelín de altura. Yo sé que luego eso para gustos los colores. Pero si tú te sientes a gusto con esa almohada, pero luego te levantas todos los días con tortícolis, oye, pues igual tienes que mirar de cambiarte la almohada que estás usando. Si volvemos al cuarto, debería ser un cuarto tan oscuro como puedas conseguirlo razonablemente. Yo, por ejemplo, que ya vuelvo a decir, me gustan los vídeos de las reformas de las casas, de cuando decoran casas. Últimamente me salen muchos vídeos de casas americanas. Allí no existen las persianas, señoras y señores. No existen las persianas. Yo no concibo. Lo siento mucho. Yo he vivido durante muchos años en una casa donde no había persianas, era una casa antigua, y lo que había en vez de persianas son estas contraventanas de metal que tienen como rendijas. Lo siento. Es que eso no tapa la luz de la claridad del día y en cuanto sale el primer rayito del sol te azota en toda la cara y no puedes dormir. No concibo una casa donde no puedas dormir tranquilamente a oscuras. Y tú dices, bueno, Jessica, es que hasta que amanece. Digo, vale, en invierno sí. Pero ¿y en verano? ¿Y en verano que a las 5 de la mañana está el sol ya diciendo ¡opa! Que ya en nada canta el gallo, ¿eh? Y te pega ese pelotazo en la cara. Lo siento mucho. La habitación tiene que estar
a oscuras, razonablemente, ¿vale? No tengas lamparillas encendidas y no permitas que las farolas, por ejemplo, que pasen por que haya en la calle, atraviesen por tu ventana, que cuando vez que pase un coche el fogonazo de sus luces te entre. O sea, no lo permitas. Cierra las cortinas si tienes, pon una persiana si lo necesitas. Y además ahora que están los stores, ¿no? Que es tan fácil como ir a una tienda a conseguirte un store opaco, que no sea semitransparente y que por lo menos en la habitación digas, oye, cuando quiero oscuridad, hay oscuridad y no voy a tener el problema de que se me esté colando por la ventana. Es más, si eres alguien que te cuesta dormir y estás en un lugar, yo gracias a Dios vivo casi en el monte como las cabras. No suelo tener el problema con que pase 200.000 coches. Sí que es verdad que escuchas a todos los animales. Entre pájaros, perros, gatos peleándose y animales que pasen, tienes el arca de Noé fuera tronando. Si eres alguien que te cuesta dormir y estás en un lugar donde normalmente hay jaleo, ponte ruido blanco para dormir. Aprende a elegir lo que te guste. Si te gusta el sonido de la lluvia, que haya sonido de lluvia. Si te gusta que haya sonido de mar, que suene, ¿no? Eso de fondo. Por lo menos que tengas algo que te tape el jaleo que tienes fuera. Ahora, la tendencia es ponerse en YouTube o en cualquier otra plataforma que la gente graba sonidos pues del mar, hay sonidos de lluvia, sonidos... Oye, utilízalo si puedes. Si eres alguien que tiendes a recibir llamadas que no deseas a las 1001, bloquea el teléfono, ponlo en modo avión, ni siquiera dejes el vibrador. Mira, te voy a contar una anécdota que además me pasó ayer. Después de comer, yo había dormido muy mal, y cuando digo muy mal por la noche. Igual apenas había dormido 4 horas y después de comer dije, mira, me voy a echar aunque sea 1 hora porque de verdad tenía un dolor de cabeza que no podía. Y mi hijo, el mayor, dijo, amá, voy a dejar el teléfono cargando en tu habitación que el cable de mi cuarto está ocupado. Y yo dije, vale, pues a mi hijo es muy futbolero, le encanta el fútbol. Y lo mejor de todo es que sigue todos los grupos de WhatsApp que hay de fútbol, de todos los equipos habidos y por haber españoles, mi hijo lo sigue. Pues os prometo que estuve toda esa hora que intenté descansar, el teléfono vibraba. Brum, brum, y yo pensando, ¿pero quién le está escribiendo a este chiquillo? Y es porque está inscrito en el grupo del Rayo Vallecano, del Atleti de Bilbao, de la Real Sociedad, de tal. Entonces, cada vez que subía una noticia o cada vez que pasaba algo con un partido, le vibraba. Y decía, así no se puede. Así no se puede. Así que si por la noche te pasa lo mismo, por favor, pon modo avión. Que ni te vibre, porque si no, a la mínima que te vibre, aunque no quieras abrir los ojos, ya estás dándole vueltas a la cabeza. Y si es algo importante. Y si me están escribiendo. Oye, entonces, hay a ciertas horas, no te estoy diciendo que lo hagas a las 8 de la noche, pero que a partir de las 11 de la noche, el teléfono ni vibre, ¿vale? Y ahora vamos a ir a algo que ya mencioné anteriormente, sobre todo cuando hablé de la parte del buen descanso al principio, ¿no? Que haya gente que le desciende el nivel de sangre, ¿no? O sea, el nivel de sangre, digo yo, madre mía, el nivel de azúcar en sangre por no haber cenado bien. Y os vuelvo a reiterar, antes de dormir, come algún aperitivo. No te estoy diciendo que te comas un donut entre pecho y espalda, pero te tomas un yogur, te comes algo de frutos secos, aunque no tengas hambre y no quieras comer algo abundante, pero para que el azúcar en el nivel de sangre no te baje. Hay a mucha gente, muchísima, y yo soy una de ellas y estoy aprendiendo a hacerlo de verdad, que nos gusta dormir con las ventanas abiertas, hasta en invierno. Hasta en invierno. O sea, estos días estoy con las ventanas cerradas porque tampoco me apetece levantarme, que necesite una barca de lo que está lloviendo y de todo el agua que se cuela, ¿vale? Pero a mí me gusta dormir con las ventanas abiertas. Yo sé que hay a muchísimas personas que le encanta, si sois como yo, dormir con las ventanas abiertas, ya por el aire fresco. A mí me encanta que haga frío y tener que taparme la cara, no pasar calor por la noche, ¿vale? Hay a muchas personas pues que les gusta, por ejemplo, pues el ambiente más cálido. Entonces, oye, prefieres tener la ventana abierta. Yo tengo que decir que eso tiene sus pros y sus contras. Yo me encanta dormir con la ventana abierta, sobre todo en invierno, pero es verdad que al mínimo ruido que haya, que sepas que te vas a despertar. Y a la mínima luz que haya en la calle se te va a entrar, así que sopesa, ¿vale? Sopesa. Así que yo te quiero dejar esto. Puntos a meditar.
que tu dormitorio sea un lugar para retirarte, para relajarte, para rejuvenecer descansando, ¿vale? No que te levantes como si te hubiesen echado 10 años más encima porque no puedes dormir tranquilamente. Que la habitación esté oscura, que puedas filtrar un poco los ruidos, que tengas un buen colchón, una buena almohada, que te asegures de que la temperatura de tu cuarto sea cómoda para ti. Yo conozco y tengo amigas y parte de mis hermanas que les encanta que haga un calorazo en la habitación. O sea, le da igual en verano, en invierno, o sea, que les gusta dormir con calor. Yo, por ejemplo, soy rara, muy rara. Y a mí la forma de dormir plácidamente es que en la habitación haga frío, que me pueda meter en las mantas, tapar hasta la nariz y decir, oh my God, qué a gustito estoy aquí. Entonces, busca un poco el equilibrio de cómo te gusta a ti poder dormir bien. Así que, vamos a pasar a la acción. Elimina la luz que traspasa la ventana de tu dormitorio. Mantén tu cuarto oscuro. Instala, si hace falta, cortinas opacas o persianas verticales. Y que en tu habitación no haya cosas por hacer. Ni ropa por doblar, ni cosas que coser, ni papeles del trabajo, ni el ordenador, ni nada encendido. Nada de nada. Que la habitación sea un sitio para descansar, donde puedas hablar, donde puedas leer, donde puedas buscar del Señor, sin estar pensando, madre mía, la ropa que está en la silla me está mirando.